La lluvia no solo caía, estaba azotando la ciudad. Las cortinas de agua se estrellaban contra el suelo, violentas y furiosas, difuminando el resplandor naranja de las farolas en rayas borrosas. Dentro del Moonlight Diner, casi vacío, Serena limpiaba la última sección de la barra. Le dolía todo el cuerpo después de estar de pie durante 14 horas seguidas. El reloj situado encima de la cafetera marcaba más de las 2 de la madrugada. Lo único que quería era irse a casa, sumergir sus pies doloridos en agua caliente y sumirse en un sueño sin sueños antes de que todo volviera a empezar al día siguiente. Una fuerte ráfaga de viento hizo temblar la puerta del restaurante y el cartel de abierto se balanceó violentamente. Entonces vio a la niña, una pequeña figura acurrucada bajo el estrecho toldo exterior. Al principio, Serena pensó que era una ilusión causada por la lluvia, pero entonces un relámpago rasgó el cielo y pudo ver con claridad. La niña era muy pequeña, tal vez de 10 años, y temblaba tanto que todo su cuerpo se estremecía. Llevaba un vestido rosa de princesa, de esos que se usan en las fiestas de cumpleaños elegantes, pegado a la piel. Sus zapatillas de ballet brillantes y adornadas con joyas estaban cubiertas de barro. Una de las bailarinas había desaparecido por completo. La niña se abrazaba con fuerza. Tenía el rostro pálido y surcado de lágrimas, y sus rizos negros goteaban sobre la acera. A Serena se le encogió el corazón. Sus propios problemas, la pila de facturas médicas sin pagar y la soledad de su pequeño apartamento, de repente le parecieron insignificantes. Sin pensarlo, abrió la puerta y salió. La campana sonó con una nota alegre y brillante que resultaba dolorosamente fuera de lugar en el ambiente cargado. «Oye, no puedes quedarte aquí fuera. Te morirás de frío». La niña se estremeció. Sus grandes ojos se abrieron con miedo. Un miedo demasiado profundo para una niña de 10 años, y no solo porque estuviera atrapada en la tormenta. Intentó dar un paso adelante, gritando de dolor cuando sus rodillas raspadas se doblaron. Serena no lo dudó. Salió corriendo bajo la lluvia, y el frío empapó su uniforme al instante. Levantó a la niña y la abrazó con fuerza. «Ya está bien. Estás conmigo». La niña, Sofía, era un manojo de nervios. Le castañeteaban tanto los dientes que no podía hablar. Solo podía aferrarse al cuello de Serena, como si le aterrorizara que la dejaran atrás. Serena se movió rápidamente. Cogió el grueso abrigo de lana que guardaba para volver a casa. Era el único recuerdo que le quedaba de la señora Patterson. Estaba gastado y deshilachado, pero era cálido. Serena lo envolvió con fuerza alrededor del pequeño cuerpo. Luego preparó el chocolate caliente más rico que pudo y le añadió un puñado de malvaviscos. «Bebe despacio, te calentará por dentro». Sofía dio pequeños sorbos con las manos temblorosas. Sus temblores comenzaron a disminuir. Serena se arrodilló para examinar las heridas. Rodillas raspadas y, en la planta desnuda de un pie, había un pequeño corte causado por un fragmento de cristal. Limpió las heridas con delicadeza, con los movimientos que había practicado durante los días en que había cuidado de su madre adoptiva. «Has corrido mucho, ¿verdad? ¿Quién te ha asustado así?» Se había levantado para ir a buscar vendas cuando la pequeña mano de Sofía se extendió y le agarró la muñeca. El agarre era sorprendentemente fuerte y estaba lleno de pánico. «Por favor», susurró la niña con voz temblorosa, «no llames a la policía». Serena se quedó paralizada. Eso era lo primero que le habían enseñado a hacer en una emergencia. Pero el terror en los grandes ojos marrones de Sofía era real. No se trataba de una niña perdida cualquiera. Era el miedo de alguien que huía de algo peligroso. «¿Por qué no, cariño? Pueden ayudarte a volver a casa». Sofía negó con la cabeza con vehemencia y las lágrimas volvieron a brotar. «No lo entiendes. Mi padre. Es importante. Si esto se descubre y la gente mala averigua dónde estoy a través de un informe policial, me encontrarán. Lo harán». Se atragantó, incapaz de terminar. «Alguien me persigue». Corrí. Perdí mi teléfono. No sabía a dónde más ir. Las piezas encajaron en la mente de Serena. A pesar de estar empapado, el costoso vestido de princesa seguía pareciendo de buena calidad. El colgante que llevaba Sofía alrededor del cuello era auténtico.
no bisutería. La intensidad de su pánico. Gente importante y mala. No se trataba solo de una niña rica que se había perdido. Era algo mucho más peligroso. Está bien, dijo Serena con suavidad pero con firmeza. No llamaré a la policía, pero tengo que llamar a tu padre. Probablemente esté muy preocupado. ¿Me puedes dar su número? Sofía asintió con la cabeza, y el alivio inundó su pequeño rostro manchado de lágrimas. Recitó una serie de números en un susurro tembloroso, como si fueran un código secreto. Serena respiró hondo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sacó su viejo teléfono, con la pantalla rota del bolsillo de su delantal. Todos sus instintos le decían que esta llamada lo cambiaría todo. El aire dentro de la cafetería se espesó, cargado de una energía que no podía nombrar. Entonces marcó. El teléfono ni siquiera tuvo tiempo de sonar. Respondieron al primer tono, como si alguien lo hubiera estado sosteniendo, esperando, con un dedo sobre la pantalla durante horas. «Habla». La voz al otro lado era un gruñido grave y peligroso. No era una pregunta, sino una orden. Era la voz de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Era el tipo de voz que podía silenciar a toda una sala con una sola palabra. Conllevaba todo un universo de furia contenida. Conllevaba el miedo latente de un padre que había perdido lo único que valoraba por encima de todo. Durante un segundo, Serena olvidó cómo respirar. Apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Oyó otras voces detrás de él, agudas y urgentes, hasta que él ladró una sola palabra que las hizo callar a todas. En silencio, tragándose el nudo que tenía en la garganta, Serena encontró su propia voz. Sonó más suave de lo que ella pretendía, pero era clara y firme. «Me llamo Serena, soy camarera en el Moonlight Diner de Bleecker Street. Su hija está aquí conmigo». Se oyó una inspiración brusca al otro lado del teléfono. Luego, silencio, un silencio pesado, sofocante por su peso. «Sofía», dijo, no como una pregunta, sino como una plegaria, como la confirmación de su más profundo temor. «Está herida». Serena miró a Sofía con los ojos muy abiertos y llenos de esperanza. Envuelta en su viejo abrigo de lana, Serena quería pintarle un cuadro a este hombre. Quería mostrarle no solo que su hija estaba a salvo, sino también lo cuidadosamente que la estaban protegiendo. «Está a salvo», repitió Serena, con la voz suavizada por una calidez que no podía contener. «Está envuelta en el abrigo más cálido que tengo. Está tomando una taza de chocolate caliente con malvaviscos». Serena hizo una pausa, decidida a ser completamente sincera. «Tiene algunos rasguños pequeños. Se ha raspado las rodillas y tiene un corte en el pie, pero ninguno de los dos es grave. Tiembla por el frío y el miedo, pero es muy valiente. Está aquí mismo, a mi lado, y está bien». El silencio al otro lado de la línea se hizo más profundo. Ya no era el silencio de un depredador esperando para atacar. Era el silencio de una tormenta que finalmente amainaba. El silencio de un padre que había sido rescatado del infierno. Cuando Marcus volvió a hablar, su voz había cambiado. El filo afilado del peligro seguía ahí, pero ahora estaba cubierto por algo crudo y vulnerable que Serena sabía que él rara vez mostraba a nadie. «Díselo». Las palabras se le atragantaron en la garganta y su voz se volvió áspera. «Dile que papá va a ir a buscarla. No cuelgues. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta para apoyar el canal. No olvides compartirla con tus seres queridos y suscribirte para no perderte las próximas historias conmovedoras». Serena le transmitió las palabras de Marcus a Sofía con voz suave, como se le diría a una niña asustada. «Papá va a ir a buscarte. Eso es lo que ha dicho». Los grandes ojos marrones de la niña se iluminaron. Por primera vez desde que entró en la cafetería, algo más que miedo se reflejó en su mirada. Esperanza, confianza, el tipo de seguridad que solo un padre puede proporcionar. Sofía asintió y se acurrucó más dentro del viejo abrigo de lana. Respiró el cálido aroma de la tela como si fuera un salvavidas en medio de la noche. Serena mantuvo el teléfono pegado a la oreja, tal y como Marcus le había ordenado. Podía oír todo lo que sucedía a su alrededor. Oyó pasos rápidos y decididos golpeando una superficie dura.
La puerta de un coche cerrándose de golpe y un motor rugiendo al arrancar, potente y salvaje, como una bestia finalmente liberada de sus cadenas. Entonces, la voz de Marcus volvió a oírse. Ya no le hablaba a ella, sino que daba órdenes a alguien en un lenguaje tajante y definitivo. Serena no entendía las palabras en italiano, pero entendía el tono. Era la voz de un hombre acostumbrado a tener el poder de la vida y la muerte y a la obediencia absoluta. Ahora estaba concentrando toda esa fuerza en un único propósito: recuperar a su hija. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. La lluvia azotaba las ventanas como si intentara entrar. Los truenos retumbaban en la distancia y Sofía se acurrucaba cada vez que el sonido se hacía más fuerte. Serena dejó el teléfono en la encimera, activó el altavoz y se sentó junto a la niña. Atrajo a Sofía hacia ella con la misma naturalidad con la que respiraba, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Le acarició la espalda con la mano, con movimientos pequeños, constantes y rítmicos. «Cuéntame», dijo Serena en voz baja y suave. «¿Qué te ha pasado?» Sofía se quedó callada durante un buen rato. Entonces, los fragmentos comenzaron a salir, dispersos y desiguales como gotas de lluvia, deslizándose por un cristal. Fui a la fiesta de cumpleaños de Madison. Madison es mi mejor amiga en la escuela. Papá me dejó ir, pero solo si Tony venía conmigo. Tony es mi guardaespaldas. Sin embargo, yo quería ser normal como los demás niños. No quería que alguien me siguiera todo el tiempo, así que me escapé por la puerta trasera cuando Tony no miraba. Serena escuchó sin interrumpir ni juzgar. Ella entendía ese sentimiento. Entendía el anhelo de ser normal, de encajar y de vivir como los demás niños. Ella había sido alguna vez esa niña en fríos orfanatos, siempre anhelando pertenecer a algún lugar. Solo quería caminar sola a casa, continuó Sofía, con la voz temblando. Mi casa no está lejos, sé cómo llegar. Pero entonces un coche negro empezó a seguirme. Simplemente me seguía lentamente. Me asusté mucho. Empecé a correr. Corrí tan rápido como pude. No sé cuánto tiempo ni cuánto distancia recorrí. Perdí mi teléfono. También perdí un zapato. Entonces empezó a llover y no sabía a dónde ir. Las lágrimas volvieron a resbalar por las mejillas de Sofía. Serena la abrazó con más fuerza, sintiendo cómo el pequeño cuerpo temblaba entre sus brazos. «Ahora estás a salvo», le susurró. «Has sido muy valiente. Has hecho lo correcto al correr y ahora estás a salvo. Tu padre viene de camino». A través de la línea abierta, Serena aún podía oír el rugido del motor. La voz de Marcus se interponía de vez en cuando, preguntando, «¿Cuánto tiempo más?». Su voz era aguda por la impaciencia, y alguien respondió, «5 minutos, señor, 5 minutos». Serena miró por la ventana, donde la lluvia seguía cayendo sin cesar. No sabía quién era realmente el hombre al otro lado de la llamada. No sabía lo peligroso que podía ser su mundo, pero sabía una cosa: amaba a su hija. Era un amor tan absoluto y feroz que podría quemar el mundo entero si fuera necesario. Entonces los vio, faros que atravesaban la lluvia, intensos y cegadores. No uno, sino muchos. Avanzaban como un ejército en la noche, y el corazón de Serena comenzó a latir más rápido. Sofía levantó la cabeza, con la mirada fija en el cristal. «Papá», susurró. 3 ESUV negros brillantes se deslizaron a través de la cortina de lluvia como enormes fantasmas y se detuvieron justo delante del restaurante. Precisión. No aparcaron ordenadamente como lo harían los coches normales. Cruzaron la calle, bloqueándola por completo y formando un muro de acero entre el mundo exterior y el pequeño restaurante. Los motores se apagaron casi al mismo tiempo. En ese instante, solo quedó la tormenta, la lluvia gritando en un silencio que se sentía amenazante. Se abrieron las puertas de los coches. Los hombres salieron uno por uno, como piezas de una máquina perfectamente programada. Serena contó 6, no, 7. Todos eran altos y de hombros anchos y vestían trajes negros como un uniforme. Se movían con el paso mesurado de hombres entrenados. No eran guardaespaldas normales ni seguridad corporativa. Esto era algo completamente diferente. Se desplegaron alrededor del vehículo del medio,
con la mirada recorriendo la oscura calle y las manos descansando donde Serena sabía que se escondían las armas. No corrían, no se apresuraban. Sin embargo, cada paso conllevaba la amenaza de la muerte. El corazón de Serena latía con fuerza en su pecho. Sin darse cuenta, apretó la mano de Sofía y acercó a la niña hacia sí. No eran personas normales. Era el tipo de cosas que Serena solo había visto en las películas. En las historias sobre el inframundo, la gente hablaba de ello en susurros. El hombre al que acababa de llamar, el padre de la niña que tenía en brazos, estaba claramente en la cima de ese mundo. Una parte de ella quería tener miedo, retroceder, huir. Pero Sofía se aferró a su mano y sus ojos marrones ya no estaban llenos de miedo. Estaban brillantes, rebosantes de alegría y expectación. Para Sofía, este no era un ejército aterrador. Era el ejército de su padre. Era seguridad. La puerta del SUV del medio se abrió y el mundo pareció detenerse. Marcus Valente salió y Serena comprendió inmediatamente por qué aquellos hombres le obedecían sin cuestionar nada. Era alto, más alto que cualquiera a su alrededor. Tenía los hombros anchos y llevaba un largo abrigo negro empapado por la lluvia. Su cabello negro, con mechas plateadas en las sienes, estaba pegado a la frente, pero eso no disminuía en absoluto la autoridad que irradiaba. Su rostro era anguloso, las líneas eran afiladas, como si estuvieran talladas en granito. Su rostro estaba completamente inexpresivo, frío, duro y peligroso. Una leve cicatriz le cruzaba la ceja izquierda, y sus ojos marrones oscuros barrían la calle como un depredador que evalúa su territorio. No necesitaba mirar a sus hombres. Un ligero movimiento de cabeza fue suficiente para que dos de ellos se dirigieran inmediatamente hacia la puerta del restaurante y tomaran posiciones a ambos lados como estatuas de piedra. Los demás se dispersaron y sellaron la zona, convirtiendo el pequeño restaurante en una fortaleza inexpugnable. Marcus avanzó. La lluvia caía sobre él, pero no parecía darse cuenta. Sus zancadas eran largas y decididas. Cada paso medía la distancia entre él y su hija. A medida que se acercaba, la luz del interior del restaurante iluminaba su rostro. Serena podía ver ahora con más claridad. Tenía la mandíbula apretada, los pómulos rígidos y en lo más profundo de sus fríos ojos ardía un fuego. El fuego del miedo, de la desesperación y de un amor tan feroz que podía quemar el mundo. La puerta del restaurante se abrió y la campana sonó dolorosamente en el aire pesado. Marcus Valente entró y la sala pareció encogerse ante la fuerza de su presencia. Se detuvo en medio del restaurante y recorrió el espacio con sus ojos marrones oscuros en un solo latido. Más allá de las mesas vacías, la barra silenciosa y la vieja máquina de café. Entonces su mirada se fijó en la última mesa del fondo, donde se sentaba una pequeña figura envuelta en un abrigo de lana demasiado grande. Unos ojos muy abiertos se fijaron en él y la máscara se derrumbó. Serena lo vio suceder justo delante de ella, como si alguien hubiera descubierto un telón. El rostro frío como el hielo de Marcus Valente, el rostro de un jefe, un hombre que tenía el poder de decidir sobre la vida y la muerte, se hizo añicos. Primero llegó el dolor, agudo y despiadado. El dolor de las horas pasadas sin saber si su hija estaba viva o muerta. Luego llegó el alivio, que se abatió como un maremoto y le hizo encorvar los anchos hombros mientras le cortaba la respiración. Aquellos ojos oscuros, fríos y aterradores solo unos segundos antes, ahora brillaban con una luz que Serena sabía que él nunca dejaba ver a nadie. Amor. Amor puro y tan intenso que casi ardía. «Papá», el grito de Sofía rasgó el aire. Saltó del reservado, su abrigo de lana cayendo al suelo, y se abalanzó hacia su padre como una pequeña bala. Tenía los pies descalzos arañados, y su vestido de princesa estaba arrugado. Nada podía detenerla. Marcus se movió al mismo tiempo. No caminó. Se abalanzó hacia adelante y cayó de rodillas en el suelo del restaurante, sin importarle su costoso abrigo ni el golpe de sus rodillas contra las frías baldosas. Abrió los brazos y Sofía voló hacia ellos como si estuviera entrando en el cielo. Los brazos de Marcus se cerraron alrededor de su hija.
La abrazó con tanta fuerza que parecía como si quisiera aplastarla contra su pecho. Era como si pudiera protegerla de toda la crueldad del mundo solo con su fuerza. Sofía sollozaba como una niña que por fin estaba a salvo. Enterró la cara en el cuello de su padre y apretó sus pequeñas manos contra su cuello. Marcus, el aterrador jefe de la mafia que podía hacer temblar a toda una ciudad, también temblaba. Todo su cuerpo temblaba y Serena podía ver cómo le temblaban los hombros con cada respiración. Luchó por contenerse. Piccolia, susurró Marcus en italiano, con voz ronca. Bambina mía, y la chore. Serena no entendía las palabras, pero entendía el significado. Eran las palabras de un padre dolorido y agradecido, que abrazaba lo más preciado de su vida después de haber estado a punto de perderla. Nunca había oído a nadie hablarle así. Su corazón se encogió con una extraña sensación, no de envidia, sino de nostalgia, y algo que se parecía un poco a la alegría, simplemente por ser testigo de la existencia de un amor tan hermoso que podía existir en el mundo. Marcus aflojó su abrazo suavemente. Levantó el pequeño rostro de su hija con sus grandes manos, le secó las lágrimas de las mejillas con los pulgares y recorrió con la mirada cada detalle, comprobando y evaluando. Luego miró sus rodillas raspadas y su pie descalzo con un corte que ya había sido vendado. Apretó la mandíbula y por un instante algo peligroso brilló en sus ojos. Ira, fría y despiadada. Alguien había hecho daño a su hija y alguien lo pagaría. Pero entonces Sofía habló, con la voz aún entrecortada por los sollozos. «Papá, lo siento, no te hice caso. Me escapé sola». Marcus la volvió a abrazar, apoyando la barbilla en la coronilla de ella. Cerró los ojos. «Hablaremos más tarde. Ahora mismo, no importa. Nada importa. Estás a salvo. Estás aquí con papá». Se abrazaron en el tranquilo restaurante mientras la lluvia rugía fuera. Serena dio un paso atrás, sintiendo que estaba entrometiéndose en algo demasiado privado. Se dio la vuelta, con la intención de recoger la taza de chocolate caliente que se había enfriado, para darles más espacio. Pero entonces sintió esa mirada intensa y penetrante fija directamente en ella. Marcus Valente había levantado la cabeza y la miraba por primera vez. Esa mirada la dejó clavada en el sitio. No podía moverse. No podía apartar la vista. Ni siquiera podía respirar. Marcus Valente la estaba mirando. En sus 28 años de vida, nunca se había sentido tan vista a través de ella. No era la mirada casual de un cliente. No era la mirada indiferente de la gente con la que se cruzaba cada día. Era algo completamente distinto, penetrante y afilada como una navaja. Era como si estuviera leyendo cada página del libro de su vida con una sola mirada. Sus ojos marrones oscuros se movían lentamente, sin prisa ni vergüenza. Pasaron de su cabello castaño, aún empapado por la lluvia y pegado a sus mejillas y frente, a su pálido rostro, sus ojos verde claros sombreados y su mirada firme, que se negaba a pestañear bajo la mirada de él. Bajaron hasta su viejo uniforme de camarera, descolorido por tantos lavados y aún húmedo en los hombros. Y bajaron hasta sus delgadas manos. Sus dedos estaban ásperos por el trabajo y agarraban un paño de limpieza como si fuera un arma invisible. Finalmente, él miró sus zapatos. Las suelas estaban desgastadas y la derecha tenía una pequeña rotura en la punta que no podía permitirse arreglar. Él lo vio todo. Serena lo sabía. Él vio la pobreza estampada en cada detalle. Vio la dura vida grabada en las arrugas de su rostro. Vio el agotamiento tras estar de pie durante 14 horas. Ella estaba acostumbrada a las miradas despectivas de los ricos que la veían como algo menos que un ser humano. Se preparó para ello, pero no llegó. En los ojos de Marcus no había desprecio ni lástima barata, solo una evaluación pura y mesurada y algo más que Serena no sabía nombrar. Fue un pequeño destello, como si hubiera encontrado algo inesperado que le llamara la atención. Marcus se levantó, con un movimiento sorprendentemente suave para un hombre tan grande. Sofía seguía aferrada al cuello de su padre, y él la levantó con facilidad. Con un brazo la sujetó debajo de él y la abrazó con el otro. Ella parecía diminuta en sus brazos.
como un polluelo protegido por unas alas enormes. Había dejado de llorar y tenía la cabeza apoyada en su hombro. Sus párpados estaban pesados por el cansancio y la seguridad. Marcus se acercó a Serena, que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Era casi 20 centímetros más alto que ella y, a esa distancia, su presencia se sentía como una pared, abrumadora y poderosa, pero no amenazante. Al menos, no para ella. Tú eres Serena. Su voz era baja y no era una pregunta, sino una confirmación. Era como si conociera su nombre desde hacía mucho tiempo, como si lo hubiera grabado en su memoria en el momento en que ella lo pronunció por teléfono. Serena asintió con la garganta seca. Sí. Marcus hizo una pausa. Luego dijo solo 2 palabras, pero esas 2 palabras eran tan pesadas como una montaña y tan profundas como el mar, y llevaban el peso de un voto. Gracias. Serena había oído esas 2 palabras innumerables veces en su vida. De los clientes cuando les servía la comida. De desconocidos cuando recogía algo que se les había caído. Palabras familiares. Palabras comunes. A veces vacías. Pero cuando Marcus Valente las pronunció, dejaron de ser comunes. Llevaban el peso de una vida, la de un padre que acababa de reunirse con su única hija, y una promesa silenciosa de que nunca olvidaría lo que ella había hecho aquella noche. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, dijo Serena, con una voz más débil de lo que hubiera deseado. Marcus ladeó ligeramente la cabeza y algo pasó por sus ojos. Casi tristeza. No, dijo él, no todo el mundo lo haría. Marcus cogió a Sofía en un brazo y extendió la mano libre hacia Serena. Era un gesto sencillo, un apretón de manos, algo que ella había hecho miles de veces en su vida. Con clientes, con desconocidos, con caras que nunca recordaba. Pero esta mano era diferente. Esta mano pertenecía al hombre cuya llegada había silenciado a toda una calle. Esta mano podía gobernar un imperio, y esta mano la estaba esperando. Serena dudó, solo un instante. Algo en su instinto le gritaba, advirtiéndole que si tocaba esa mano, todo cambiaría. No era solo un intercambio cortés, era un umbral. Una vez que lo cruzara, no podría volver atrás. Pero extendió la mano de todos modos. Sus dedos tocaron la palma de Marcus y el mundo explotó. Una descarga eléctrica. No había otra forma de describirlo. Una oleada de calor, feroz y temblorosa, brotó del punto de contacto. Recorrió su brazo y se extendió por todo su cuerpo, como fuego en sus venas. Serena dejó de respirar. Su corazón se saltó un latido y luego volvió a latir, más rápido y con más fuerza, casi dolorosamente. Sintió un cosquilleo en la piel, le flaquearon las rodillas y no pudo moverse ni apartarse. Solo podía quedarse allí de pie. Estaba atrapada en un momento en el que el tiempo no existía. La mano de Marcus se cerró alrededor de la de ella, cálida, poderosa y temblorosa. Abrió mucho los ojos al levantar la vista hacia él y verlo. Marcus también se había quedado rígido. Sus ojos oscuros estaban más abiertos y sus pupilas dilatadas. En esa mirada había una conmoción que no podía ocultar. Él también lo sintió. La misma corriente, la misma llama repentina, la misma cosa inexplicable que surgió entre 2 completos desconocidos en una pequeña cafetería a las 2 de la mañana. Se miraron fijamente. Nadie habló. Nadie necesitaba hacerlo. El lenguaje se volvió inútil cuando el cuerpo lo decía todo. Serena podía sentir el pulso de Marcus a través de sus manos entrelazadas. Rápido y fuerte. No se parecía en nada a la calma de su fría apariencia. Sabía que él también podía sentir su pulso. Podía oír los latidos de su corazón gritando dentro de su pecho. El momento se prolongó. 1 segundo, 2 segundos, tal vez toda una vida. Entonces Sofía se movió en los brazos de su padre y la burbuja estalló. Marcus parpadeó como si despertara de un trance. Soltó la mano de Serena. Serena bajó lentamente y casi sin querer el brazo, pero su piel aún hormigueaba. Aún conservaba la huella de su mano como una marca. «Tenemos que irnos», dijo Marcus. Su voz era un poco más áspera que antes. «Necesita descansar». Serena asintió sin atreverse a hablar. Marcus se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta.
Sus hombres ya habían abierto la puerta del coche y estaban esperando. Pero antes de volver a salir bajo la lluvia, Sofía levantó la cabeza del hombro de su padre y buscó a Serena con sus grandes ojos marrones. «Adiós, Serena», dijo, saludando con la mano. Su voz era débil, pero cálida. «Gracias por el abrigo y los malvaviscos». Serena intentó sonreír, aunque le temblaban los labios. «Adiós, Sofía. Cuídate». Marcus se detuvo un momento y miró a Serena por última vez. Esa mirada decía más que 1000 palabras. Luego salió, y la lluvia envolvió su alta figura y a la pequeña niña en sus brazos. La puerta del coche se cerró, el motor rugió y la comitiva negra se alejó, desapareciendo en la noche como si nunca hubiera estado allí. Serena se quedó sola en la cafetería vacía. El sonido del timbre de la puerta aún parecía flotar en el aire. El chocolate caliente se había enfriado sobre la mesa. Un pequeño charco marcaba el lugar en el suelo donde había estado sentada Sofía. La mano derecha de Serena aún estaba caliente y temblaba, recordando la sensación de su agarre. Entonces se dio cuenta. El abrigo, el viejo abrigo de lana de la señora Patterson, era el único recuerdo que le quedaba a Serena de su difunta madre adoptiva. Sofía lo llevaba puesto cuando Marcus se la llevó. Se lo habían llevado. Serena miró a través del cristal la lluvia interminable y no sabía si llorar o reír. Acababa de perder lo más preciado que tenía. Sin embargo, curiosamente, no sentía dolor. En cambio, tenía una profunda intuición que le llegaba hasta los huesos de que volvería a ver ese abrigo, volvería a ver a la niña y volvería a ver al hombre. Esa certeza la asustaba más que nada. Al día siguiente, Serena se despertó y se preguntó si todo había sido un sueño. Se tumbó en su estrecha cama, mirando el techo manchado de humedad de su pequeño apartamento estudio, tratando de convencerse de que no había habido ninguna noche tormentosa, ninguna niña con un vestido de princesa, ningún convoy negro y ningún hombre con ojos marrones oscuros que pudieran ver directamente a través de su alma. Pero entonces levantó la mano derecha y se miró la palma. La sensación seguía ahí, cálida y temblorosa, como si su piel hubiera memorizado para siempre la huella de su mano. Fue a trabajar al restaurante como de costumbre, sonriendo a los clientes, sirviendo café, limpiando mesas y aceptando pequeñas propinas. Pero cada pocos minutos, sus ojos se desviaban hacia la puerta. Cada vez que sonaba la campana, su corazón daba un vuelco. Cada coche negro que pasaba por la ventana le cortaba la respiración mientras esperaba y esperaba, solo para sentirse decepcionada cuando no era él. Al final del día se regañaba a sí misma por esa tontería. ¿Quién era él? ¿Un jefe de la mafia? ¿El dueño de todo un imperio clandestino? ¿Y quién era ella? ¿Una camarera con una deuda insuperable? ¿Por qué había vuelto? ¿Y por qué ella quería que lo hiciera? Al segundo día, la realidad la golpeó como una bofetada. Cuando abrió el buzón, encontró un sobre blanco con el logotipo del hospital impreso en la esquina. Ni siquiera necesitó abrirlo para saber lo que era. Era una carta de demanda, la tercera de ese mes por $5,000. Era el saldo restante de las facturas del hospital de la señora Patterson, la única madre adoptiva que la había querido. Serena le había cogido la mano hasta su último aliento en una cama de hospital 2 años antes. Serena había pagado la mitad de la factura con sudor y lágrimas, turnos extra interminables y saltándose el desayuno durante 6 meses. Pero los $5,000 restantes seguían pesando sobre ella como una sentencia de muerte. Los intereses seguían aumentando. La fecha límite se acercaba y ella no sabía qué hacer. Entró en la cafetería como una sonámbula. Tenía ojeras y caminaba con paso pesado. Frank, el dueño, la observaba con preocupación desde detrás del mostrador. Era un hombre de 55 años con cabello gris y ojos amables, el que le había dado este trabajo cuando nadie más quería contratar a una huérfana sin experiencia. No dijo nada. En su lugar, simplemente le puso un plato de sopa caliente delante durante su descanso para comer. «Come, pequeña». Su voz era cálida. «Estás demasiado delgada». Serena intentó sonreír, intentó tragar cada cucharada a pesar de la amargura que sentía en la garganta. No lloró. Hacía mucho tiempo que había olvidado cómo llorar.
Al tercer día, Serena tomó una decisión. Olvidar, olvidarlo todo. Olvidar aquella noche tormentosa. Olvidar a la niña de grandes ojos marrones. Olvidar al hombre de la mano cálida. Sus mundos estaban separados por todo un universo. Él vivía en una mansión con guardaespaldas, coches de lujo y poder. Ella vivía en un apartamento de 15 metros cuadrados, con cucarachas y ratas, y pasaba las noches preocupándose por el alquiler. Conocerlo fue un accidente, un breve momento en la corriente de la vida. Probablemente él la había olvidado. En el instante en que la comitiva abandonó la calle, ella también debería olvidarlo. Tenía que hacerlo. Serena repetía este mantra mientras limpiaba las mesas, servía café y contaba las propinas al final del día. Olvidar, olvidar, olvidar. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos ojos marrones oscuros mirándola. Cada vez que tocaba algo, recordaba el tacto de su mano. Y cada noche, tumbada sola en la oscuridad, se llevaba la mano derecha al pecho, donde su corazón latía a un ritmo que no podía controlar. 3 días, 72 horas, 420 minutos, y aún no podía olvidarlo. La tarde del tercer día, el Moonlight Diner estaba extrañamente tranquilo. Solo había un cliente sentado en un rincón alejado, absorto en un periódico junto a una taza de café frío. Serena estaba de pie detrás del mostrador, con un paño en la mano, pero en realidad no estaba limpiando nada. Estaba allí de pie, con la mirada apagada, mirando a través del cristal, donde la débil luz del sol de la tarde se filtraba a través de las ramas desnudas. Había decidido olvidar. Se había dicho a sí misma cientos de veces que se había acabado. Entonces, ¿por qué su corazón seguía dando un vuelco cada vez que oía un motor fuera? Entonces lo oyó. Era un motor, pero no como los de los taxis o autobuses que pasaban todo el día. Era más suave y potente, y le resultaba familiar de una forma que no tenía sentido. Serena levantó la cabeza y su corazón se detuvo. Un coche negro se detuvo justo delante de la cafetería. No eran 3 como aquella noche, solo uno. El hombre que salió del asiento del conductor no era ni un guardaespaldas ni un chofer. Era él, Marcus Valente. Serena se quedó paralizada donde estaba. El paño se le resbaló de los dedos sin darse cuenta. Marcus entró en la cafetería. El timbre de la puerta sonó y resonó en la tranquila sala. Serena no podía hacer nada más que mirarlo. Tenía un aspecto diferente al de aquella noche. No llevaba el largo abrigo negro empapado por la lluvia, ni tenía el rostro frío de un hombre dispuesto a quemar el mundo. Hoy vestía pantalones negros y una sencilla camisa gris con el botón superior desabrochado y las mangas remangadas hasta los codos. Seguía siendo elegante y poderoso, pero ahora había algo más suave en él, algo más accesible, más humano. En sus manos, Serena vio el viejo abrigo de lana doblado con cuidado y junto a él, una pequeña caja de regalo envuelta en papel marrón sin adornos. Marcus se dirigió hacia el mostrador y la distancia entre ellos se acortaba con cada paso. Serena quería decir algo, saludarlo o preguntarle por qué estaba allí, pero tenía la garganta seca y los labios pegados. Lo único que podía hacer era quedarse allí, mirándolo con los ojos muy abiertos y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Marcus se detuvo a un paso de ella. Sus ojos marrones oscuros se clavaron en los de ella, y esta vez no había la fría mirada de antes. Había algo más cálido en esa mirada, algo casi gentil. Serena, dijo su nombre con una voz baja y cálida que sonaba como música. Señor Valente, susurró ella, recuperando por fin la voz. Una esquina de la boca de Marcus se levantó, casi en una sonrisa. Marcus, corrigió. Llámame Marcus. Antes de que ella pudiera reaccionar, dejó el abrigo de lana en el mostrador justo delante de ella. Era el viejo abrigo de la señora Patterson, el recuerdo que creía haber perdido. Ahora estaba allí, doblado con cuidado, limpio y con un ligero aroma a lavanda que estaba segura de que nunca había tenido. Sofía no lo soltó en 2 días, dijo Marcus en voz baja y tranquila. Me dijo que el olor la hacía sentir segura. Me hizo prometer que se lo devolvería antes de dejarme llevarlo a lavar. Serena tocó el abrigo con los dedos temblorosos. Lo miró,
con los ojos ardientes. Gracias, gracias, Marcus. Se corrigió y el sonido de su nombre en su lengua tenía una extraña dulzura. Marcus asintió y colocó la pequeña caja de regalo junto al abrigo. He venido a devolverte lo que te pertenece, dijo. Y hay un pequeño regalo para agradecerte aquella noche. Serena miró la caja de regalo sobre la encimera y luego volvió a mirar a Marcus. No estaba acostumbrada a recibir regalos. No recordaba la última vez que alguien le había hecho un regalo. Quizá había sido la señora Patterson, que le regaló una bufanda tejida a mano la Navidad anterior a descubrir que estaba enferma. Después de eso, no había habido nadie. Ni regalos, ni amabilidad, solo facturas y soledad. No puedo aceptarlo, dijo. Serena negó con la cabeza. Ya me diste las gracias aquella noche. No necesito nada más. Marcus la miró con paciencia. «Ábrelo», dijo. Su voz no era una orden, era casi una súplica. «Si lo abres y sigues sin quererlo, no te obligaré». Serena dudó durante mucho tiempo. Luego, con manos temblorosas, alcanzó la caja. El papel marrón era sencillo, sin lazos ni cintas brillantes. Lo despegó con cuidado, como si temiera dañar algo precioso en su interior. Cuando levantó la tapa, Serena dejó de respirar. Sobre terciopelo negro descansaba un par de guantes de cuero marrón cálido, del mismo tono que el abrigo de la señora Patterson. Los tocó y sus dedos casi se hundieron en una suavidad que nunca antes había sentido. No eran el tipo de guantes que había visto en las tiendas de gangas. Era cuero auténtico, curtido y acabado por manos expertas, del tipo que solo se había atrevido a admirar a través de los escaparates de las boutiques de lujo. Pero lo que le oprimía el pecho no era su precio, era el cuidado que había detrás de ellos. No eran dinero en efectivo, joyas caras sin sentido, ni el tipo de lujo que los ricos solían presumir. Eran guantes prácticos y cálidos para alguien que trabajaba en un restaurante frío durante el invierno, caminaba a casa con un viento gélido y soportaba el frío que cortaba la piel de las noches tardías. Marcus había visto sus manos callosas. Había visto sus dedos estaban enrojecidos por el frío, y él había elegido algo que ella realmente necesitaba. A Serena se le llenaron los ojos de lágrimas, y parpadeó repetidamente para evitar que cayeran. «¿Cómo lo sabías?», susurró con voz entrecortada. «Lo vi», respondió Marcus simplemente. «Esa noche, tu mano estaba helada cuando tocó la mía, y los guantes del bolsillo de tu abrigo estaban hechos jirones». Ella no sabía qué decir. Nadie había notado antes esos pequeños detalles sobre ella. A nadie le había importado lo suficiente como para ver lo que ella intentaba ocultar. Pero Marcus lo había visto todo en esos pocos minutos de aquella noche. Había visto más en esos pocos minutos que nadie en sus 28 años. «Gracias», dijo ella. Esas dos palabras llevaban el peso de todo su corazón. Marcus asintió con la cabeza y el ambiente entre ellos se suavizó. Miró el abrigo de lana que aún estaba sobre el mostrador y luego volvió a mirarla a ella. «Sofía no deja de preguntar por ti», dijo. «Quiere saber si Serena está bien, si Serena sigue haciendo chocolate caliente con malvaviscos. Incluso hizo dibujos de esa noche». Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, la primera que Serena había visto, y cambió por completo su rostro. Parecía menos aterrador y más cálido, como el padre que realmente era. Serena dijo, «Este abrigo huele a su madre, a seguridad, a ser amada». Se le encogió el corazón. Bajó la mirada hacia el abrigo y acarició con los dedos la lana desgastada. «Era de mi madre adoptiva», dijo, con una voz apenas audible. «La señora Patterson. Fue la única persona que realmente me quiso». Hizo una pausa, tragó saliva con dificultad. «Murió hace 2 años. Cáncer. Este abrigo es lo único que me queda de ella». Silencio. Un silencio pesado y profundo los envolvió. Serena no se atrevía a levantar la cabeza, por miedo a que él viera las lágrimas en sus ojos. Pero entonces sintió un suave toque en su mano y levantó la vista. Marcus la estaba mirando, y en sus ojos marrones oscuros no vio lástima. Vio comprensión, la empatía de alguien que había perdido a la persona que más quería. Él también era viudo. Sabía lo que era la pérdida,
En ese momento, el muro entre el poderoso jefe de la mafia y la camarera arruinada se derrumbó. Lo entiendo, dijo Marcus, solo 2 palabras. Pero tenían el peso de todo un universo. Serena le creyó. Creyó que él realmente entendía. Marcus no se marchó. En lugar de eso, echó un vistazo al restaurante y se dirigió a una mesa cerca de la ventana, donde se sentó. Serena se quedó allí, atónita y sin saber qué hacer. Había dado por hecho que él le devolvería el abrigo, le diría unas palabras de cortesía y volvería a su mundo de riqueza, como había hecho antes. Pero allí estaba, sentado con tranquilidad, como si se tratara de una cafetería familiar a la que acudía todos los días. La miraba con una expresión paciente y expectante. ¿Puedo pedir un café?, preguntó Marcus. La sencillez de la pregunta hizo que Serena se riera de lo absurdo de la situación. Un jefe de la mafia, sentado en su modesta cafetería, pidiendo una taza de café como cualquier cliente normal. Por supuesto, asintió y se dirigió hacia la cafetera. ¿Cómo lo toma? Solo, sin azúcar, sin leche. Vertió el café en una taza de cerámica blanca, con las manos aún temblando un poco. Cuando lo llevó a la mesa, Marcus señaló el asiento frente a él. Siéntese, dijo, a menos que esté ocupada. Serena miró a su alrededor. El cliente que había estado leyendo el periódico en la esquina más alejada se había ido, sin que ella se diera cuenta. El restaurante estaba completamente vacío. Frank estaba en la cocina preparándose para el turno de noche. No tenía motivos para negarse. Se sentó con la espalda recta y las manos cuidadosamente cruzadas en el regazo. Se sentía incómoda e insegura, sin saber dónde mirar. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó Marcus, dando un sorbo a su café. 10 años, respondió Serena. Frank, el dueño, le dio el trabajo cuando salió del sistema de acogida. Nadie más quería contratar a una chica de 18 años sin experiencia ni referencias. 10 años es mucho tiempo. Sí, asintió. Pero me gusta estar aquí. Frank es bueno conmigo. El trabajo es estable y estoy acostumbrada a él. No mencionó el dolor de piernas que sentía después de cada turno de 14 horas. No mencionó el dolor de espalda por estar demasiado tiempo de pie. No mencionó las noches en que volvía a casa caminando, tan agotada que ni siquiera se molestaba en cenar. Sin embargo, de alguna manera, Marcus pareció leerlo todo de todos modos. ¿Cuánto duran tus turnos?, preguntó él. De 12 a 14 horas, depende del día. Marcus apretó la mandíbula. Eso es demasiado. Serena se encogió de hombros. Necesito el dinero. El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Marcus la observó con una mirada profunda, como si intentara leer las páginas ocultas que ella guardaba. ¿Y tu familia?, preguntó él. Aparte de tu madre adoptiva, que falleció. La pregunta le llegó como una puñalada en una vieja herida. Serena respiró lentamente. Solo estoy yo, dijo, con una voz ligera como el viento. Nunca conocí a mis padres biológicos. Me abandonaron en el hospital el día que nací. Crecí en orfanatos. Me adoptaron 3 veces. Cada vez me devolvieron. Hizo una pausa, mirando la mesa. La señora Patterson me adoptó cuando tenía 15 años. Ella fue la única que me quedó, y ahora ella también se ha ido. Así que, sí, solo quedo yo. Marcus no dijo nada durante un largo rato. Luego dejó el café y la miró directamente a los ojos. Sofía tampoco tiene a nadie más que a mí, dijo en voz baja. Mi esposa, Isabela, murió hace 4 años. Tenía una cardiopatía congénita. Me lo ocultó durante años porque no quería que me preocupara. Un destello de dolor se reflejó en sus ojos oscuros. Una mañana no se despertó. Sofía solo tenía 6 años. Serena sintió un pinchazo en el corazón. Lo siento. No. Marcus negó con la cabeza. No necesito compasión. Solo quiero que lo entiendas. Hizo una pausa y su mirada se perdió en la distancia. Sofía es exactamente igual que su madre. Tiene los rizos negros y los ojos marrones y grandes de su madre, e incluso su personalidad. Le encanta dibujar. Le dan miedo los truenos. Llora cuando ve películas tristes.
Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Era la sonrisa de un padre pensando en su hija. Echa de menos a su madre, especialmente en las noches de tormenta. Isabela solía abrazarla hasta que se quedaba dormida cada vez que había truenos y relámpagos. De repente, el teléfono del bolsillo de Marcus comenzó a vibrar. Luego volvió a vibrar. Entonces vibró con fuerza y sin descanso. Era como si estuvieran entrando docenas de llamadas a la vez. Serena miró su bolsillo, donde la pantalla brillaba repetidamente. Sabía que era un hombre ocupado. Sabía que dirigía un imperio. Se preparó para una disculpa y una salida. Pero Marcus simplemente metió la mano en el bolsillo, sacó el teléfono y lo apagó. La pantalla se quedó en negro. La vibración se detuvo y él colocó el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si fuera menos importante que la conversación que estaban manteniendo. Sigue, dijo mirándola. Quiero saber más sobre ti. Serena lo miró, demasiado sorprendida para hablar. El hombre más poderoso de la ciudad acababa de apagar su teléfono para dedicarle tiempo a ella, una camarera de un restaurante barato. En ese momento, supo que Marcus Valente era diferente a todas las personas que había conocido. Hablaron hasta que la puesta de sol tiñó el cielo de rojo. Serena no recordaba la última vez que había hablado tanto con alguien. Le habló de los libros que leía en las noches de insomnio y de su sueño de abrir una acogedora panadería, y de las flores que cultivaba en el estrecho alféizar de la ventana de su apartamento. Y Marcus la escuchó de verdad. No era el tipo de escucha cortés, con la mirada perdida y la cabeza asintiendo en piloto automático. Era el tipo de escucha que la hacía sentir como si fuera la persona más importante del mundo. Entonces, a las 6 en punto, el reloj de la pared dio la hora y Frank salió de la cocina para indicar que el turno de Serena había terminado. Ella se quedó de pie, incómoda, sin saber qué decir. Marcus también se levantó y dejó unos billetes sobre la mesa, por un valor superior al del café. «Te acompaño al coche», dijo. «No es una oferta, es un hecho». Serena quería negarse. Quería decirle que no era necesario, que podía arreglársela sola y que él ya había pasado demasiado tiempo allí. Pero cuando miró sus ojos marrones oscuros, no pudo articular palabra. Solo asintió con la cabeza, cogió el abrigo de lana y la caja de guantes y salió. El aire de la tarde era fresco y traía el olor de las hojas secas y la húmeda advertencia de la lluvia que se avecinaba. Serena llevó a Marcus a la esquina donde estaba aparcado su viejo coche, un Toyota Corolla de 1992. La pintura estaba descolorida y había una abolladura en la puerta derecha que no podía permitirse arreglar. Allí estaba, pequeño y triste, junto al elegante Maserati negro de Marcus. El contraste era tan marcado que casi dolía. Dos mundos y dos vidas separados por un abismo infranqueable. Serena se detuvo junto a su coche y se volvió hacia Marcus. «Gracias», dijo en voz baja. «Gracias por todo, por el abrigo, por el regalo, por esta tarde». Marcus no respondió de inmediato. Se quedó de pie, erguido y en silencio, con la luz del atardecer cayendo sobre su rostro anguloso y suavizando sus duras líneas. Sus ojos se clavaron en los de ella, profundos e indescifrables, como si estuvieran sopesando algo importante. Luego se acercó. Un paso, dos pasos, hasta que la distancia entre ellos fue de solo unos centímetros. «Vives una vida difícil, Serena», dijo Marcus en voz baja, como un violonchelo en una habitación vacía. «Trabajas 14 horas al día. Cargas con una deuda que no es tuya. Te enfrentas a todo sola, sin nadie a tu lado». Hizo una pausa y luego dijo algo que le detuvo el corazón. «Mereces ser amada». Serena no podía respirar ni moverse. Solo podía quedarse allí, mirándolo con los ojos muy abiertos. Marcus levantó la mano lenta y suavemente, como si temiera asustarla. Sus dedos le tocaron la mejilla y le apartaron un mechón de pelo que se le había caído detrás de la oreja. El contacto fue tan ligero como el de una mariposa, pero le quemó la piel como el fuego. Serena se estremeció. Sabía que él lo había notado porque sus dedos se detuvieron, descansando suavemente contra su mejilla. Estaban tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo.
Podía percibir el aroma de una colonia cara mezclada con madera y café. Cuando levantó la cara, sus bocas estaban a solo unos centímetros de distancia. Su corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Su respiración se volvió rápida y superficial, temblorosa. Miró a los ojos de Marcus y vio deseo, ternura y un control a punto de romperse. Deseo, ternura y un control a punto de romperse. Marcus inclinó la cabeza, más cerca, aún más cerca. Entonces se detuvo, a un suspiro de sus labios. Sus ojos oscuros buscaron los de ella, leyendo cada emoción, cada pensamiento y cada latido acelerado. Y se detuvo, no porque no quisiera. Serena podía ver que sí quería. Podía sentir el deseo en cada línea tensa de su rostro, pero aún así se detuvo. «Volveré a verte, Serena», susurró Marcus con voz áspera, como si cada palabra le costara un esfuerzo. Luego dio un paso atrás. 1, 2. Su mano abandonó la mejilla de ella y el frío vacío invadió el lugar que había ocupado su calor. Se dio la vuelta y se dirigió hacia el Maserati. Serena solo pudo quedarse allí de pie, mirando. Sus pies estaban clavados al suelo. La puerta del coche se abrió. Marcus se subió. El motor rugió y el coche se alejó, desapareciendo al final de la calle. Serena se quedó sola bajo el sol poniente, con los labios aún temblorosos y las mejillas aún ardiendo donde él la había tocado. «Volveré a verte», le susurró ella. Esas palabras sonaban como una promesa. 3 días pasaron como 3 siglos. Serena fue a trabajar, atendió a los clientes, limpió las mesas, sirvió café. Todo el tiempo trató de no pensar en Marcus Valente. Falló miserablemente. Cada noche mientras yacía en la cama, tocaba el lugar donde sus dedos habían acariciado su mejilla. Cada mañana cuando se despertaba, se preguntaba si «te volveré a ver» había sido realmente una promesa o solo palabras corteses que los ricos se decían entre sí. Casi se había convencido de que era lo segundo. Se convenció de que Marcus la había olvidado en el momento en que el Maserati desapareció y que ella no había sido más que un momento pasajero en su ajetreada vida. Entonces su teléfono vibró. Era la tarde del tercer día. Su turno acababa de terminar. Estaba sentada en la cama, demasiado cansada para cambiarse de ropa. La pantalla se iluminó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Solo eran unas pocas palabras, sin saludo ni explicación. «Listo en 10 minutos. M». El corazón de Serena se detuvo por un momento. Luego comenzó a latir rápidamente de nuevo. Con fuerza, tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. M. Marcus. No la había olvidado. Llegaría en 10 minutos. Saltó de la cama como si hubiera recibido una descarga. 10 minutos. Solo tenía 10 minutos. Corrió al baño, se lavó la cara, se cepilló el pelo y se puso el único vestido limpio de punto azul oscuro que tenía en el armario. No había tiempo para maquillarse, ni para pensar, ni para entrar en pánico. Quizá eso era bueno. Si hubiera tenido tiempo, se habría preguntado qué estaba haciendo. Habría analizado, se habría preocupado, habría encontrado 1000 razones para no ir. Exactamente 10 minutos después, un coche negro se detuvo frente a su edificio. Serena salió. La puerta trasera se abrió como si la estuviera esperando. Se deslizó dentro, con el corazón a 1000, y allí estaba él. Marcus estaba sentado dentro. Llevaba una camisa negra con las mangas remangadas. No se parecía en nada al jefe frío con abrigo largo de aquella noche tormentosa. Parecía más relajado y más suave. Cuando sus ojos marrones oscuros encontraron los de ella, parecían más cálidos que nunca. «Has venido», dijo. Serena podría haber jurado que había un atisbo de alivio en su voz. «Te llamé», respondió ella, sin saber qué más decir. Marcus sonrió. Esa sonrisa cambió su rostro por completo. «Quiero enseñarte algo». El coche se deslizó en la noche, pasando por las calles de Manhattan, resplandecientes de luz, y los rascacielos, que se alzaban como gigantes que custodiaban la ciudad. Serena no preguntó a dónde iban. De alguna manera, confiaba en él, de una forma que no tenía sentido. El coche se detuvo frente a un edificio altísimo en el corazón de la ciudad. Marcus la llevó al interior, a un ascensor privado,
Y subieron hasta que las puertas se abrieron y Serena dejó de respirar. Estaban en una plataforma de observación, quizás en lo más alto del edificio. Todo Manhattan se extendía bajo ellos como una brillante alfombra de luz. Millones de luces parpadeaban y brillaban, reflejándose en el río Hudson y creando una escena que Serena nunca pensó que vería. El viento nocturno era frío y suave mientras le acariciaba el cabello. Ella se quedó allí, aturdida, olvidando cómo hablar. «Aquí es donde vengo cuando quiero pensar», dijo Marcus, de pie a su lado y mirando la ciudad. «Nadie conoce este lugar, solo yo y ahora tú». Se sentaron en un largo banco. Empezaron a hablar de todo, de lo que no habían tenido tiempo de decir en la cafetería, de sus sueños y miedos, del pasado y del futuro. El tiempo pasó. Serena no sabía cuánto tiempo. 1 hora, 2 horas, quizá más. Solo sabía que nunca se había sentido tan a gusto con nadie. En algún momento, Marcus volvió a hablar. «Una vez dijiste que querías abrir una panadería. Cuéntame». Serena le contó todo. Le describió la pequeña panadería de sus sueños, con mesas rústicas de madera y el olor del pan recién horneado. Le habló de su deseo de invitar a los niños huérfanos a comer allí gratis, porque sabía lo que era el hambre y la soledad. Le contó las recetas que había aprendido de la señora Patterson y un sueño que siempre le había parecido imposible. Marcus la escuchó y cuando ella terminó, sus ojos se iluminaron, como si acabara de ver algo precioso. «Lo harás», dijo. Su voz era firme, como si fuera una verdad obvia. «Lo creo». Curiosamente, cuando Marcus lo dijo, Serena también empezó a creerlo. La segunda cita fue 1 semana después. Esta vez, el mensaje de Marcus fue un poco más largo. «Abrígate bien. La recogería a las 7». Serena no preguntó a dónde iban. Había aprendido que la sorpresa siempre era más importante con Marcus. Se puso un jersey color crema, se envolvió una bufanda alrededor del cuello y se calzó los guantes de cuero que él le había regalado. Cuando Marcus vio los guantes, un destello de luz cruzó sus ojos marrones oscuros. Serena supo que había hecho lo correcto. Salieron de la ciudad y se adentraron en los suburbios, donde los rascacielos dieron paso a árboles desnudos y campos brumosos. Por fin, se detuvieron ante una alta verja de hierro. Más allá, un amplio jardín yacía oculto en la noche. Marcus la condujo a través de la verja y Serena entró en otro mundo. «Este es un jardín botánico privado», explicó Marcus, «uno de los secretos mejor guardados de la ciudad». Un enorme invernadero se extendía ante ellos. Una cálida luz dorada se derramaba desde el interior, como una joya brillante en la oscuridad invernal. Cuando entraron, Serena casi se quedó sin aliento. Flores, miles de ellas, de todos los colores y tipos, florecían desafiando el frío invernal del exterior. Había orquídeas blancas, rosas de un rojo intenso, tulipanes de un amarillo brillante y lavanda púrpura. Sus aromas se mezclaban, dulces y embriagadores, envolviéndola como unos cálidos brazos. «Es precioso», susurró ella. Incapaz de apartar la mirada de los pétalos, Marcus se quedó a su lado en silencio, observando su reacción con una expresión que ella no podía descifrar. Luego la condujo más adentro del jardín, pasando por hileras de flores, hasta un banco de piedra bajo un naranjo. Se sentaron y Marcus hizo algo que sorprendió a Serena. Sacó un cuaderno de cuero marrón gastado del bolsillo de su abrigo, con el lomo ablandado por el uso. Lo miró fijamente durante un largo momento, como sopesando una decisión, y luego lo puso en sus manos. «Ábrelo», dijo con una voz más baja de lo habitual. Serena abrió el cuaderno y dejó de respirar. Dentro había dibujos, docenas de ellos, hechos a lápiz y carboncillo. Eran delicados, hasta en cada trazo. Había un retrato de una mujer con ojos tristes, el perfil de una ciudad al atardecer, 2 manos sosteniendo una rosa y mucho más. Cada uno tenía un estilo clásico que le recordaba a Serena las obras maestras del Renacimiento que solo había visto en libros. Las líneas eran suaves pero seguras, y las sombras eran perfectas. Cada trazo estaba lleno de emoción. «¿Tú has dibujado esto?», preguntó, levantando la mirada hacia Marcus.
Tenía los ojos muy abiertos. Él asintió. Por primera vez, Serena vio incertidumbre en su rostro, normalmente tan seguro. Desde que era niño mi madre me enseñó. Le encantaba la pintura renacentista, especialmente Miguel Ángel y Rafael. Decía que el arte es la forma en que el alma habla cuando las palabras no bastan. Serena pasó página tras página, contemplando cada boceto. Sentía como si estuviera mirando directamente al alma de Marcus. Él no era el frío jefe de la mafia. Era un artista con un corazón sensible y unas manos dotadas. Un lado de él que el mundo exterior nunca veía. ¿Por qué lo ocultas?, preguntó ella en voz baja. ¿Por qué nadie lo sabe? Marcus permaneció en silencio durante un largo rato, con la mirada perdida en las flores que los rodeaban. Luego respondió, con voz baja y grave. En mi mundo, un hombre no puede mostrarse débil, dijo. Un jefe mafioso no puede llorar, no puede amar la belleza, no puede mostrar ninguna debilidad que un enemigo pueda utilizar. Desde que era joven, mi padre me enseñó que el arte era inútil y un signo de debilidad. Así que lo oculto. Oculto este cuaderno. Oculto quién soy en realidad. Serena lo miró y le dolió el corazón. Podía ver la soledad en sus ojos y el peso de llevar una máscara toda su vida. El hombre real detrás del poderoso jefe. Gracias, dijo, con una voz apenas audible, por mostrármelo. Marcus se volvió hacia ella y en sus ojos marrones oscuros vio algo nuevo. Gratitud, confianza y tal vez, solo tal vez, algo que parecía amor comenzando a echar raíces. La tercera cita fue a las 4 de la mañana. El mensaje de Marcus era solo una línea. Quiero mostrarte el amanecer. Serena no pudo dormir esa noche. Se acostó en su cama, mirando al techo y contando los minutos hasta que el familiar coche negro apareció debajo de la ventana de su apartamento. Esta vez se dirigieron al puerto, donde les esperaba un yate blanco, con sus luces brillando sobre el agua oscura. Inc. Marcus la llevó a la cubierta, donde había dos tumbonas, una al lado de la otra, orientadas hacia el este, hacia el horizonte. El cielo comenzaba a cambiar de negro a gris. Se sentaron en silencio, esperando el sol. El aire de la madrugada era frío y húmedo, y traía consigo el aroma de la sal marina y la madera del barco. Serena se echó sobre los hombros la manta de lana que Marcus ya había preparado y sintió una paz inesperada. Era como si perteneciera a ese lugar, como si perteneciera a ese momento, como si perteneciera al lado del hombre sentado junto a ella. Entonces Marcus habló. Ahora ya sabes cosas sobre mí, dijo con voz baja y suave en medio del silencio. Sobre mi vida, sobre lo que oculto. Ahora quiero saber cosas sobre ti. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué te ha convertido en quien eres hoy? Serena se quedó rígida. Esa era la parte de su vida que nunca le había contado a nadie. Era la parte que había enterrado profundamente bajo una coraza dura, bajo su sonrisa de atención al cliente y bajo su resistencia diaria. Pero cuando miró a los ojos de Marcus, que ya habían revelado sus secretos más profundos secretos, supo que no podía negarse. No sé quiénes son mis padres biológicos, comenzó, con voz temblorosa. Me abandonaron en el hospital el día que nací, sin nombre, sin dirección, sin nada. La enfermera que estaba de guardia esa noche me puso el nombre de Serena porque no lloraba. Me quedé allí tumbada, en silencio, como si ya supiera que nadie volvería a por mí. Hizo una pausa, tragando saliva para aliviar la opresión en la garganta. En los años siguientes viví en orfanatos. No en uno, sino en 5 lugares diferentes. Cada vez que llegaba a un sitio, esperaba que alguien me adoptara, y así fue 3 veces. Las 3 veces, Marcus no dijo nada. Solo le cogió la mano. Su mano era cálida y firme, como un ancla que le impedía hundirse en la corriente de recuerdos dolorosos. La primera familia me devolvió al cabo de 2 meses. Continuó Serena con voz monótona, como si estuviera leyendo la historia de otra persona. Decían que era demasiado callada y espeluznante. La segunda familia me tuvo durante 6 meses, hasta que tuvieron un hijo biológico y ya no me necesitaron. Y la tercera familia se detuvo,
con la respiración entrecortada. Mi padre adoptivo bebía. Cuando estaba borracho, pegaba a su mujer. Pegaba a su mujer. También me pegaba a mí. Lo aguanté durante 18 meses, hasta que un profesor vio los moratones en mi brazo y llamó a la policía. Tenía 12 años cuando me sacaron de esa casa. Las lágrimas comenzaron a resbalar por las mejillas de Serena, pero no podía parar. No podía parar. Las palabras que habían estado encerradas en su pecho durante demasiado tiempo brotaron de ella como un torrente incontrolable. Después de eso, dejé de confiar en nadie. Construí muros a mi alrededor. Me convertí en la niña que nadie quería adoptar porque era demasiado fría y distante. Acepté que viviría así para siempre hasta que apareció la señora Patterson. Su voz se suavizó cuando dijo su nombre. Era una viuda de 60 años que vivía sola en una pequeña casa en Queens. No necesitaba un niño. Ella eligió a un niño. Me eligió a mí, la niña que nadie quería. Serena se volvió hacia Marcus, con los ojos enrojecidos. Me enseñó a hornear. Me enseñó a leer. Me enseñó que ser amada no era algo que tuviera que ganarme, sino un derecho con el que había nacido. Me abrazaba todas las noches hasta que me dormía. Me decía te quiero hasta que empecé a creerlo. Lloraba abiertamente, sin contención. Entonces enfermó. Cáncer. La cuidé durante 2 años, hasta su último aliento. Cuando se fue, volví a ser huérfana. Solo quedaba el silencio, acompañado por el suave golpeteo de las olas contra el casco y el viento matutino que se movía en la oscuridad. Entonces Marcus habló, con voz áspera. «Eres la persona más fuerte que he conocido, Serena». Serena negó con la cabeza. «No soy fuerte, simplemente no tenía otra opción». «Eso es precisamente lo que es la fuerza», dijo Marcus. Marcus, apretándole la mano con más fuerza. «Es levantarse cuando la vida te derriba. Es seguir amando después de haber sido herido demasiadas veces. Es tener esperanza cuando ya no queda nada por lo que esperar». En ese momento, el sol comenzó a salir por el horizonte, tiñendo todo el cielo de rojo. Serena contempló el amanecer, con lágrimas aún en las mejillas, pero su corazón estaba más ligero que nunca. Por primera vez en su vida, le había contado a alguien toda la historia, y esa persona no había huido. Seguía allí, cogiéndole la mano y contemplando con ella el comienzo de un nuevo día. Sus citas continuaron, y cada una de ellas los acercaba más. Tuvieron una cena privada en un restaurante italiano que Marcus había reservado en exclusiva. Pasaron una tarde paseando por un museo de arte en el que no había nadie más que ellos dos. Una noche en la azotea de la finca Valentia, bebiendo vino y contando estrellas. Cada momento, cada conversación, cada mirada que compartían, todo parecía hilos invisibles que tejían algo que Serena no se atrevía a nombrar. Tenía miedo. Temía que si decía la palabra en voz alta, desaparecería. Temía que todo fuera un sueño. Que se despertara sola en su frío apartamento estudio, como siempre. Pero entonces llegó esa noche. Marcus la recogió a las 9 y, esta vez, no le dijo a dónde iban. El coche condujo durante toda la noche, fuera de la ciudad, por carreteras vacías y sinuosas que serpenteaban a través del bosque. Finalmente, se detuvieron junto a un lago. El agua estaba tan lisa como un espejo, reflejando la luna llena y las miles de estrellas brillantes en el cielo despejado. Un pequeño yate esperaba en la orilla, con sus linternas brillando a lo largo de la barandilla como si salieran de un cuento de hadas. Marcus la guió a bordo y se adentraron en el centro del lago, dejando atrás el mundo. No había ruido de tráfico ni luces de la ciudad, solo ellos, el agua, la luna y el silencio absoluto de la naturaleza. Serena se tumbó en la cubierta, mirando al cielo nocturno. Se sentía increíblemente pequeña, pequeña bajo el vasto universo. Sin embargo, no se sentía sola porque Marcus estaba tumbado a su lado, con sus hombros tocándose. El calor de su cuerpo la alcanzaba como una promesa. Estaban en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que se entendían sin palabras. Era un silencio que resultaba cómodo y tranquilo, como si se hubieran conocido en otra vida. Entonces Marcus se movió, apoyándose en un codo y mirándola.
La luz de la luna suavizaba los ángulos marcados de su rostro e iluminaba sus ojos marrones oscuros como si contuvieran fuego. No creo en el amor a primera vista, dijo con una voz tan ligera como el viento nocturno. Solía pensar que era solo un cuento de hadas, algo que la gente inventaba para vender libros y películas. Viví 36 años sin sentir nunca algo así. Serena lo miró, con el corazón acelerado. Y entonces, susurró, ¿y entonces qué? Entonces ocurrió aquella noche, dijo Marcus, sin apartar los ojos de los de ella. La tormenta, el restaurante vacío y tú. Hizo una pausa. Respiró hondo como para armarse de valor y continuó. Cuando oí tu voz por teléfono, suave y cálida, diciéndome que mi hija estaba a salvo, algo cambió en mí. Algo cambió en mí. Cuando te vi por primera vez, de pie en ese pequeño restaurante, con el pelo mojado y un uniforme viejo, pero con unos ojos brillantes que parecían contener estrellas, extendió la mano y le acarició la mejilla con los dedos. Lo entendí. ¿Entendiste qué? La voz de Serena temblaba. Que el amor a primera vista es real, dijo Marcus, y me impactó. Su mano le levantó la barbilla con suavidad pero con firmeza. Sus ojos oscuros buscaron los de ella, leyendo cada sentimiento, cada pensamiento y cada frenético latido de su corazón. Serena vio en su mirada lo que había tenido demasiado miedo de nombrar. Amor, puro, feroz y aterrador en su totalidad. Serena. Marcus susurró su nombre, y en sus labios sonó como una plegaria, un himno, el sonido más hermoso que ella había oído jamás. Entonces él la besó, no un beso suave y vacilante. Fue el beso de un hombre que había esperado demasiado, se había contenido demasiado, y la deseaba con tanta intensidad que casi le dolía. Su boca se encontró con la de ella, cálida y exigente, y todo explotó. Serena sintió fuegos artificiales en su pecho y fuego corriendo por sus venas. Era como si todo el universo se hubiera reducido a ese momento, solo ellos y sus bocas en movimiento. Ella rodeó su cuello con los brazos y deslizó los dedos por su cabello negro. Le devolvió el beso con todo lo que tenía, con la soledad de 28 años, con el hambre enterrada de ser amada y un corazón que se rompía de felicidad. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad, con las frentes tocándose y sus alientos mezclándose. Marcus cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, algo brillaba en su mirada marrón oscuro. Mi habita, susurró en italiano, con voz ronca. Mi vida. Serena no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que sintió lágrimas calientes resbalando por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran las lágrimas de alguien que por fin había encontrado un hogar. Después de aquella noche de luna llena en el lago, todo cambió. Marcus dejó de ocultar a Serena de su mundo. Quería que ella entrara en él. Quería que formara parte de su vida, no solo de citas secretas, sino también de su hogar y su familia. Una semana después de su primer beso, la llevó a la finca de los Valente. Serena se había imaginado la casa de Marcus de 1000 maneras diferentes. Pensaba que sería fría y lujosa, llena de guardias y con el ambiente tenso y peligroso del submundo. Pero cuando el coche atravesó las grandes puertas de hierro y se detuvo frente a la mansión, se sorprendió. La casa era enorme, con paredes de piedra gris y un tejado de tejas rojas italianas, pero no era fría. Las enredaderas trepaban por las vallas, la vegetación llenaba el jardín. Una cálida luz amarilla se derramaba por las ventanas. Parecía un verdadero hogar. Ni siquiera había salido del coche cuando la puerta principal se abrió de golpe. Hermana Serena. Sofía irrumpió como un pequeño tornado. Sus rizos negros volaban por todas partes. Sus piececitos corrían tan rápido que casi tropieza. Se lanzó hacia Serena, le rodeó la cintura con los brazos y le apretó la cara contra el estómago. Te extrañé, dijo. Te extrañé tanto. ¿Por qué tardaste tanto en venir? Serena se arrodilló y abrazó a la niña. Su corazón se derritió. Sofía era diferente a aquella noche tormentosa. Ya no temblaba. Ya no tenía miedo.
Estaba radiante de energía. Sus grandes ojos marrones brillaban, sus mejillas estaban sonrosadas y su sonrisa era tan amplia que mostraba el nuevo hueco donde se le había caído un diente de leche. Yo también te extrañé, susurró Serena mientras le alisaba los rizos. ¿Cómo te sientes? Estoy muy bien, hice muchos dibujos, quiero mostrártelos. Papá dijo que le enseñaría a hornear. ¿Es cierto? ¿Es verdad? Marcus se acercó a ellas con una rara sonrisa en el rostro mientras miraba a su hija y a Serena. Vas a aplastar a Serena, Sofía. No pasa nada. Serena se rió sin soltar la mano de Sofía. Me gusta este tipo de saludo. Entraron en la casa, donde Serena fue presentada a Rosa, el ama de llaves que llevaba 30 años trabajando para la familia Valente. Era una mujer italiana de unos 60 años con el cabello plateado recogido cuidadosamente en la nuca. Su cabello plateado estaba cuidadosamente recogido en la nuca. Su rostro estaba marcado por la edad, pero sus ojos eran agudos y cálidos. Cuando Rosa miró a Serena, no hubo escrutinio ni juicio, solo aceptación. Era como si la conociera desde hacía mucho tiempo y hubiera estado esperando su llegada. Así que tú eres Serena, de la que el jefe y los dos pequeños no han parado de hablar, dijo Rosa con su marcado acento italiano. Bienvenida a casa. Espero que te quedes mucho tiempo. La cena de esa noche no fue un banquete lujoso. No había una larga mesa repleta de platos interminables. No había sirvientes de pie alrededor. Solo estaban ellos cuatro en la gran cocina, con Marcus en los fogones cocinando pasta según la receta de su familia. Serena se sentó en la encimera. Sofía se sentó a su lado. Rosa iba de un lado a otro, preparando la ensalada y la salsa. Papá cocina muy bien, se jactó Sofía, pero solo cocina en ocasiones especiales. Hoy es especial porque tú estás aquí. Marcus miró hacia atrás y sus ojos se encontraron con los de Serena. No dijo nada, pero la pequeña sonrisa en su rostro lo decía todo. Esto es especial. Tú eres especial. La cena transcurrió entre risas y conversaciones. Sofía habló de la escuela, de sus amigos y del dibujo en el que estaba trabajando. Rosa contó viejas historias sobre Marcus cuando era niño, lo que le hizo hacer una mueca y a Serena reír a carcajadas. Marcus, el frío jefe de la mafia, estaba sentado allí con una sonrisa que no se borraba de su rostro. Observaba a su hija y a la mujer que estaba a su lado con una mirada que Serena nunca había visto en nadie antes, la mirada de un hombre feliz. Después de la cena, Serena cumplió su promesa. Le enseñó a Sofía a hacer galletas con trocitos de chocolate utilizando la receta que Patterson le había enseñado años atrás. Patterson se la había enseñado años atrás. Se quedaron en la cocina con harina, volando por todas partes, en sus mejillas, en su pelo e incluso en la nariz de Sofía. La niña se rió cuando Serena le untó harina en la nariz y ella se vengó echándole una pizca de harina en el pelo a Serena. Se desató una pelea de harina y las risas resonaron por toda la casa, despertando paredes que habían estado en silencio durante demasiado tiempo. Marcus se quedó en la puerta de la cocina, apoyado en el marco, observándolas. Rosa se colocó a su lado y murmuró, con la voz cargada de emoción. Hace mucho tiempo que esta casa no oía risas como estas, señor. Cuando las galletas salieron del horno, Sofía llevó a Serena arriba para enseñarle la colección de dibujos. Allí, entre docenas de bocetos torcidos en la pared, Serena vio un dibujo que era diferente. Era un dibujo de 3 personas. Un hombre alto con cabello negro, una niña con cabello castaño y una niña pequeña en el medio. Estaban tomados de la mano. Debajo del dibujo, con la letra temblorosa de un niño, estaban las palabras «Mi familia». A Serena se le llenaron los ojos de lágrimas. «Ese es papá», dijo Sofía, señalando al hombre. «Esa soy yo», dijo, señalando a la niña pequeña. «Y esa eres tú», dijo, señalando a la mujer de cabello castaño. Entonces Sofía miró a Serena con ojos grandes y esperanzados. «¿Puedes ser mi familia?» Serena se arrodilló, la abrazó y le susurró entre lágrimas. «Me encantaría, Sofía. Me encantaría». Las semanas siguientes pasaron como un sueño. Serena seguía trabajando en la cafetería, servía a los clientes y limpiaba las mesas todos los días. Pero su vida había cambiado por completo. Tenía a Marcus,
que la llamaba todas las noches antes de dormirse. Su voz grave y cálida la tranquilizaba. Tenía a Sofía, la niña que la llamaba hermana, con alegría cada vez que se veían. Tenía una familia, aún no oficial, pero ya era más de lo que jamás había atrevido a esperar. Entonces, una mañana, cuando abrió el buzón como siempre, encontró un sobre del hospital. Le temblaban las manos mientras lo abría, preparándose para otra carta de demanda con intereses más altos y amenazas más duras. Pero lo que leyó la hizo leerlo 3 veces, solo para asegurarse de que sus ojos no le engañaban. Estimada señorita Hayes, le escribimos para informarle de que el saldo restante de $100,000 correspondiente a los gastos hospitalarios relacionados con la paciente Margaret Patterson ha sido pagado en su totalidad. Su cuenta ahora muestra un saldo cero. Atentamente, Serena se quedó en el pasillo de su antiguo edificio de apartamentos, mirando la carta. $100,000. La deuda que la había estado agobiando durante 2 años. La deuda que la había llevado a trabajar 14 horas al día, a saltarse el desayuno y a llevar ropa gastada. Había desaparecido de la noche a la mañana, y ella sabía exactamente quién lo había hecho. Ella, esa misma tarde, se dirigió a la finca de los Valente. No avisó ni esperó a que la recogiera un coche. Tomó un taxi, utilizando las propinas que había ahorrado, y cuando atravesó la puerta, no sonrió a los guardias como solían hacer. Entró directamente. Encontró a Marcus en su oficina. Estaba sentado detrás de su escritorio, revisando unos documentos. Cuando la vio, se levantó y una sonrisa comenzó a dibujarse en su rostro, pero desapareció al ver la cara de ella. Serena, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho? Ella le interrumpió, con la voz temblorosa por el esfuerzo de contener sus emociones. Levantó la carta. ¿La deuda? Has pagado mi deuda. Marcus se quedó en silencio un momento. Luego asintió. Sí. ¿Por qué? Preguntó ella alzando la voz. No te pedí que lo hicieras. No necesito que nadie me salve. Podría manejarlo. Lo estaba haciendo. Tú también podrías manejarlo. Marcus interrumpió la calma. Te mataste a trabajar. Te saltaste comidas para pagarlo. Llevabas 2 años cargando con una deuda que no era tuya. Se acercó, con sus ojos marrones oscuros fijos en los de ella. ¿Sabes por qué lo hice? Serena negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Porque cuidaste de tu madre adoptiva hasta su último aliento, dijo Marcus, suavizando la voz. Te quedaste con ella cuando nadie más lo hizo. La querías, te preocupabas por ella. Aclara la garganta. Y la dejaste marchar con todo el amor que un hijo puede dar a una madre. Levantó la mano y le secó la lágrima que resbalaba por la mejilla de Serena. Ella merecía descansar sin dejarte una carga. Y tú mereces vivir sin llevar esa carga. Algo se rompió dentro de Serena. Ella lloró. No por ira o por orgullo herido, sino porque, por primera vez en su vida, alguien había visto el dolor que llevaba dentro. Alguien que no se limitó a decir, pobrecita, y marcharse, sino que realmente hizo algo para ayudarla. Ella se echó en los brazos de Marcus, aferrándose a él, y lloró como nunca antes lo había hecho. Marcus la abrazó, acariciándole suavemente la espalda y besándole la cabeza. No te estoy comprando con dinero, Serena, le susurró. Solo quiero que seas libre, libre del pasado, libre para vivir, para soñar, para amar. Permanecieron así durante mucho tiempo. Ninguno de los dos se percató de que alguien los observaba desde la puerta. Era Víctor Valente, el hermano de Marcus, que estaba allí de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía 32 años, 4 menos que Marcus. Tenía los mismos ojos marrones oscuros que Marcus, pero su mirada era más aguda y cautelosa. Había dudado de Serena desde el principio. La había investigado. Había advertido a su hermano de que podría ser una cazafortunas. Ahora, sin embargo, la veía llorar en los brazos de Marcus y observaba la ternura en el rostro de su hermano, algo que rara vez mostraba. Víctor se volvió hacia Rosa, que estaba cerca con los ojos húmedos, y le dijo, «Ella es diferente», dijo en voz baja. «Es auténtica». Rosa asintió y sonrió. «Te lo dije».
Había pasado un mes desde que se pagó la deuda. Un mes de cenas familiares y tardes enseñando a Sofía a hornear, noches sentada junto a Marcus en el balcón, contemplando una ciudad bañada en una luz resplandeciente. Serena seguía trabajando en la cafetería. No porque necesitara el dinero, sino porque le encantaba el trabajo. Amaba a Frank. Amaba a los clientes habituales. Marcus respetaba eso. Nunca la presionó para que cambiara. Nunca intentó convertirla en otra persona. La amaba por lo que era, no por lo que él quería que fuera. Esto hacía que Serena lo amara más cada día. Entonces, una tarde de fin de semana, Marcus le dijo que se vistiera elegante. «Quiero llevarte a un lugar especial», le dijo. En sus ojos marrones oscuros, vio una luz que nunca había visto antes. Misterio, emoción y algo que se parecía un poco a la preocupación. Serena no preguntó a dónde iban. Con Marcus, había aprendido que las sorpresas siempre valían más que la espera. La llevaron fuera de la ciudad y se adentraron en los suburbios, por carreteras sinuosas y a través de verdes colinas. Finalmente, se detuvieron frente a una antigua finca. Era más pequeña que la casa de Manhattan, pero hermosa de una manera diferente. Era antigua y tranquila, como sacada de un cuadro victoriano. «Aquí es donde crecí», dijo Marcus, suavizando la voz. Había sido la casa de la familia Valente durante 4 generaciones. Me fui después de casarme con Isabella, pero la conservé porque aquí está mi madre. Marcus llevó a Serena a la parte trasera de la casa y ella se quedó sin aliento. Ante ella se extendía un jardín de rosas. No eran solo unos pocos parterres. Era todo un reino de rosas que se extendía hasta el horizonte. Había miles, quizá decenas de miles de todos los colores. Rojo carmesí como la sangre. Rosa pálido como las mejillas de una novia. Amarillo brillante como la luz del sol. Naranja cálido como una puesta de sol y blanco, puro como la primera nieve. La fragancia la envolvía, dulce y embriagadora, como el abrazo invisible de la naturaleza. Mi madre plantó este jardín. «Una rosa a la vez», dijo Marcus a su lado. Ella respondió, «Las rosas son un símbolo de amor. Cada rosa que planté era una oración por nuestra familia». Su voz se apagó, cargada de nostalgia. «Ella murió cuando yo tenía 20 años. Murió de cáncer, como tu madre adoptiva. Pero el jardín sigue aquí. Pago a gente para que lo cuide porque no puedo dejar que muera con ella». Serena tomó la mano de Marcus y la apretó suavemente. Lo entendía. Entendía la necesidad de aferrarse a algo de la persona fallecida, aunque solo fuera un viejo abrigo o un jardín de flores. Caminaron entre los rosales mientras el sol tardío se inclinaba, tiñendo todo el jardín de oro y ámbar. Marcus la guió a un rincón especial donde solo crecían rosas blancas, limpias y luminosas. «Este era el lugar favorito de mi madre», dijo. Ella respondió, «Las rosas blancas significan nuevos comienzos. Esperanza, el tipo de amor más puro». Serena se agachó y aspiró el aroma de una rosa blanca en plena floración. Su aroma era dulce y delicado. Cerró los ojos y dejó que la paz se instalara en sus huesos. «A mi madre le habrías encantado», dijo Marcus detrás de ella, con voz llena de emoción. «Sé que así habría sido. Le habría encantado tu dulzura, tu fuerza, la forma en que amas a Sofía y la forma en que has cambiado mi vida». Serena sonrió con los ojos aún cerrados. «Ojalá la hubiera conocido». «La conocerás», dijo Marcus con tono diferente. Algo en su voz hizo que Serena abriera los ojos y se diera la vuelta. Se quedó sin aliento cuando lo vio. Marcus estaba arrodillado frente a ella en el jardín de rosas blancas, bajo la luz dorada de la puesta de sol. En su mano tenía una pequeña caja de terciopelo negro abierta que contenía un anillo. No era un diamante llamativo y ostentoso, sino una esmeralda ovalada, verde como sus ojos, rodeada de pequeños diamantes que reflejaban la luz. Era sutil, elegante y perfecto. A Serena se le llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba al hombre arrodillado ante ella. La puesta de sol brillaba en su cabello oscuro, salpicado de plata, y en sus ojos marrones oscuros y brillantes. «Serena», Marcus pronunció su nombre con la voz temblorosa por primera vez desde que ella lo conocía.
Serena estaba de pie en el jardín de rosas blancas bajo una puesta de sol que teñía el mundo de oro y ámbar. No podía creer lo que estaba viendo. Marcus Valente, el jefe mafioso más poderoso de la ciudad, el hombre que podía hacer temblar un imperio con una sola mirada, estaba arrodillado frente a ella con una rodilla en el suelo, un anillo de esmeralda brillando en la palma de su mano. En sus ojos marrones oscuros, vio algo que nunca había creído merecer. Amor, puro, incondicional y sagrado, destinado a ella. Serena. Marcus volvió a pronunciar su nombre, y en sus labios sonó como un himno. He vivido 36 años en un mundo de sombras y poder. He construido un imperio con hierro y sangre. Perdí a mi esposa, y pensé que mi corazón había muerto con ella. Su voz temblaba ligeramente, y Serena podía ver cómo reunía todo su valor para hablar. Entonces, una noche tormentosa, recibí una llamada de una camarera de un pequeño restaurante. Era una mujer que había salvado a mi hija. Me habló con dulzura y me dijo que mi hija estaba envuelta en el abrigo más cálido que tenía y bebiendo chocolate caliente con malvaviscos. Una pequeña sonrisa se dibujó en su boca. En ese momento, en medio de la tormenta, tú entraste en mi vida y te convertiste en paz. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Serena, pero no se las secó. Se quedó allí, escuchando, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. No eres una princesa en un castillo, continuó Marcus. Eres una camarera cansada que lleva 14 horas de pie, con los zapatos gastados y un uniforme viejo y descolorido. Pero tienes algo que ninguna otra mujer que he conocido tiene. Tienes un corazón lo suficientemente grande como para acoger a un niño perdido bajo la lluvia, lo suficientemente fuerte como para cargar con la deuda de la madre adoptiva a la que enterraste, y lo suficientemente valiente como para entrar en mi mundo sin miedo. Hizo una pausa, respiró hondo, y cuando continuó se le quebró la voz. Le devolviste la risa a Sofía. No había reído así desde que murió su madre. Pero contigo, vuelve a ser una niña. Está alegre, feliz y llena de vida. Has devuelto la luz a la casa. Una casa que había estado silenciosa y fría durante 4 años y que ahora está llena de risas, del olor a repostería y de la calidez del amor. Y tú, se le quebró la voz, has devuelto el latido a mi corazón, el corazón que creía muerto. Lo has despertado. Le enseñaste a amar de nuevo. Marcus levantó el anillo. La esmeralda reflejaba la puesta de sol, verde como los ojos de Serena. El verde es esperanza, vida y amor. No puedo prometerte una vida fácil, dijo. Mi mundo es peligroso, dijo. Hay enemigos, hay sombras, pero puedo prometerte esto. Te protegeré con mi vida. Te amaré con todo mi corazón. Pasaré el resto de mi vida haciéndote feliz. La miró directamente a los ojos y la última pregunta cayó como una montaña, profunda como el mar. Serena Hayes, ¿quieres ser mi esposa? Serena no respondió con palabras. Se arrodilló frente a Marcus, allí mismo, entre las rosas blancas. Con las rodillas en el suelo, las manos cerradas sobre las de él, las lágrimas brotaban como lluvia. Pero sonreía, la sonrisa más brillante de sus 28 años. Sí, susurró con voz quebrada. 1000 veces sí, 1.000.000 de veces sí. Quiero ser tu esposa. Quiero ser la madre de Sofía. Quiero ser tu familia. Las manos de Marcus temblaban mientras deslizaba el anillo en su dedo anular. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para su dedo, su mano, su vida. Luego la atrajo hacia él. La abrazó con fuerza y la besó en el jardín de rosas de su madre, bajo un atardecer que se desvanecía. Se abrazaron durante mucho tiempo, con las frentes juntas y respirando al unísono. El mundo a su alrededor parecía haber dejado de girar. Solo ellos, solo el amor, solo la promesa de un futuro compartido permanecía. Entonces, un grito estalló detrás de ellos. ¿Dijo que sí? ¿Dijo que sí? Serena y Marcus se volvieron, y Serena vio a Sofía corriendo hacia ellos, con sus rizos negros volando y sus piececitos moviéndose tan rápido que casi tropieza. Detrás de ella, Rosa se secaba las lágrimas con un pañuelo. Víctor estaba detrás de ella con los brazos cruzados,
pero con una sonrisa en los labios. Prometí mantenerlo en secreto, pero no pude, gritó Sofía mientras se abalanzaba hacia ellos como un torbellino. Papá me hizo prometer que no vendría aquí hasta que estuviera hecho, pero no pude esperar. ¿Ha dicho que sí? ¿Ha dicho que sí? Marcus se rió, un sonido alegre y feliz, del tipo que Serena sabía que nunca se cansaría de oír. Sí, mi amor, dijo ella. Sofía saltó de alegría y se abalanzó sobre ellos. Rodeó con sus pequeños brazos el cuello de Serena y Marcus y los acercó el uno al otro. La niña lloraba de felicidad y las lágrimas resbalaban por sus mejillas regordetas. «Vas a ser mi nueva mamá», susurró Sofía con voz temblorosa. «Voy a tener una mamá. Volveré a tener una mamá». Serena la abrazó con fuerza, mezclando sus lágrimas. «Sí, cariño, seré tu madre para siempre». Se abrazaron en el jardín de rosas blancas. 3 personas, una familia, bajo la última luz moribunda de la puesta de sol, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. La boda tuvo lugar un mes después de la propuesta, allí mismo, en el jardín de rosas de la madre de Marcus. No fue una boda fastuosa con cientos de invitados y periodistas ávidos. Serena no quería eso. Quería algo pequeño e íntimo, solo con las personas que realmente importaban, y Marcus estuvo de acuerdo porque le daría todo lo que ella pidiera. El jardín de rosas estaba adornado con cintas blancas y miles de pequeñas velas que brillaban como estrellas fugaces en un mar de flores. Una puerta arqueada y floral tejida con rosas blancas puras se alzaba a la entrada, donde Marcus esperaba con un traje negro perfectamente entallado, con las manos ligeramente temblorosas por los nervios. Solo había unas pocas docenas de invitados. Rosa llevaba un vestido azul oscuro y tenía lágrimas en los ojos incluso antes de que comenzara la ceremonia. Víctor estaba junto a su hermano como padrino. La frialdad que solía mostrar había sido sustituida por una cálida sonrisa. Frank, el dueño del Moonlight Diner, se sentó en la primera fila y lloró desde el momento en que entró en el jardín. Y Sofía, con un vestido de rosa pálido de niña de las flores y los rizos atados con un lazo blanco, estaba al principio del pasillo con los ojos brillantes como la mañana. La música de la boda comenzó y todos se levantaron y se volvieron hacia la entrada del jardín. Serena apareció. Su vestido de novia era blanco, sencillo y elegante. No era un vestido enorme y con muchas capas, sino una línea larga y limpia que rozaba su figura, con delicados bordes de encaje en el escote y las mangas. Su cabello castaño estaba recogido de forma suelta y salpicado de pequeñas rosas blancas. No tenía padre que la acompañara al altar. Estaba acostumbrada a, sin embargo, cuando llegó a la puerta del jardín, una pequeña mano se deslizó en la suya. Sofía estaba allí, mirándola con ojos brillantes. ¿Puedo acompañar a mamá?, preguntó la niña. Serena tuvo que morderse el labio para no llorar allí mismo. Serena asintió y las dos avanzaron sobre una alfombra de pétalos de rosa hacia el hombre que esperaba al final del pasillo. Cuando Marcus la vio, todo lo que había estado conteniendo durante todo el día, finalmente se desató. Las lágrimas resbalaron por el rostro del jefe de la mafia más poderoso de la ciudad. No eran lágrimas de tristeza, sino las lágrimas de un hombre que por fin había encontrado la felicidad plena. Cuando Serena llegó a su lado, él le tomó la mano y ella pudo sentir cómo temblaba. Se quedaron uno frente al otro en el jardín de rosas de su madre, bajo la luz dorada del sol poniente, y se dieron el «sí, quiero». Marcus prometió protegerla, amarla y estar a su lado en todas las tormentas de la vida. Serena prometió ser su luz, su paz y su hogar. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Marcus la atrajo hacia sus brazos y la besó entre aplausos y lágrimas de alegría. La celebración que siguió fue que una cálida velada llena de risas e historias. Rosa cocinó platos tradicionales italianos de la familia Valente. Frank abrazó a Serena y sollozó contra su hombro. «Esa chica merece ser feliz», dijo con voz entrecortada por la emoción. «Desde el día en que entró en mi restaurante, supe que era especial, y ahora, al verla con el vestido de novia, sé que tenía razón». Sofía bailó toda la noche, arrastrando a Marcus y Serena a la pista de baile,
con su risa clara resonando en el jardín. Víctor brindó por su hermano y por primera vez le habló a Serena con sinceridad. Bienvenida a la familia Valente y gracias por traer de vuelta a mi hermano. A altas horas de la noche, después de que los invitados se hubieran marchado y la casa se hubiera quedado en silencio, Marcus llevó a Serena a su habitación. La habitación era espaciosa, con grandes ventanas que daban al jardín de rosas, donde las velas aún parpadeaban en la oscuridad. Se quedaron en el balcón, hombro con hombro, contemplando el lugar donde acababan de convertirse en marido y mujer. El aire fresco de la noche traía el dulce aroma de las rosas. Serena apoyó la cabeza en el hombro de Marcus, sintiendo cómo su calor se extendía por su cuerpo. ¿Te arrepientes?, le preguntó Marcus en voz baja y suave, entrando en su mundo. ¿De convertirte en la esposa de un jefe de la mafia? ¿De asumir los peligros que puedan surgir? Serena lo miró, con sus pálidos ojos verdes brillando a la luz de la luna. Ni por un segundo, respondió. Más segura que nunca. Viví sola durante 28 años, solitaria y perdida, sin nadie. Entonces, una noche tormentosa, una niña apareció en la puerta de mi restaurante y todo cambió. Levantó la mano y le acarició suavemente la mejilla. Tú me diste una familia, me diste amor, me diste un hogar al que pertenecer. No me arrepiento, ni un segundo, y nunca lo haré. Marcus la besó tiernamente bajo la luz de la luna y las rosas, y se quedaron allí. Dos personas que se habían encontrado en una tormenta ahora daban la bienvenida a la paz juntas. Así es como Serena Hayes, una camarera huérfana de un pequeño restaurante, se convirtió en Serena Valente. No por dinero ni por poder, sino por amor. Su amor comenzó con un pequeño acto de bondad en medio de una tormenta. Un viejo abrigo envuelto alrededor de una niña temblorosa. Una taza de chocolate caliente cubierta de malvaviscos. Una llamada telefónica que cambió una vida. Esta historia nos recuerda que el amor más grande a veces comienza en los momentos más pequeños, que la bondad nunca es en vano y que todos merecen ser amados. No importa lo doloroso que haya sido el pasado. La familia no solo son las personas con las que compartes tu sangre, sino también aquellas que deciden quedarse. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta para apoyar nuestro canal. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más historias inspiradoras. Comparte este video con tus seres queridos para que ellos también puedan disfrutar de hermosas historias de amor y esperanza. Nos encantaría saber qué te ha parecido. ¿Qué opinas de la historia de Serena y Marcus? ¿Alguna vez has vivido un pequeño momento que ha cambiado toda tu vida? Deja un comentario a continuación y comparte lo que piensas. Leemos todos los comentarios y valoramos cada palabra que compartes con nosotros. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, alegría y paz cada día. Gracias por estar con nosotros. Adiós y hasta la próxima.